Estamos aquí de nuevo, amables amigos televidentes, en este su espacio, Aportando RD, hoy con la presencia de ese gran politólogo de la República Dominicana, Pelegrín Castillo, a quien hemos denominado el padre de la brevedad, el maestro de la brevedad, y eso da a entender que hay mucho material. Yo soy un admirador de Edgar Morin, que Manuel Núñez dice que es Edgar Morán. Edgar Morán. Que Edgar es Morán. El pensador, el iniciador de la escuela de pensamiento complejo. Pelegrín. Como el tiempo es corto en televisión, vamos a hacer radio, este segmento, vamos a hacerlo bien picado. Sí, vamos a hacer este segmento bien picado, pero vámonos al Caribe. Sí. Y del Caribe vamos a pasar a lo que es la República Dominicana, porque hemos visto una serie de acontecimientos, como es el caso de la loma esta en la Cordillera Central, Romero, que hay que dilucidarlo, y tú que fuiste ministro de Minería, ¿quién más que tú, una voz autorizada para hablar de este tema, pero dando ciertos salpicazos a través de esta obra calientita 2025 de tu autoría, el choque de potencias en el Gran Caribe y qué rol juega la República Dominicana en este contexto, un choque que dramatiza lo que es el escenario de la condición del Caribe insular, sobre todo, al cual nosotros pertenecemos. ¿Y qué papel juega la República Dominicana en ese contexto? Pero sobre todo, ¿qué nos espera a nosotros en este ámbito del contexto geopolítico donde la minería juega un rol fundamental? Quisiera que comenzáramos por ahí. ¿Qué está pasando en la Cordillera Central? ¿A qué se debe el gran dilema de esta exploración del proyecto Romero, que ya el presidente lo descartó? ¿Cuál es tu visión en torno a esto? Mira, yo tengo claro una cosa. Nosotros somos un país que tiene una configuración continental, un pequeño continente, porque en este espacio, esta isla compartida con Haití, tenemos elementos que perfilan un continente. Hay un poeta, Tomás Hernández Franco, que decía que, refiriéndose a República Dominicana, con cierta licencia hablaba de que éramos una media isla con ademán de continente. Nuestra visión es continental, no es insular. Eso no, claro. De eso hay que estar consciente. Tenemos la mayor altura de todo el continente en la costa atlántica. Tenemos la mayor profundidad de todo el continente en la costa atlántica. Es una isla con una configuración continental porque tiene cordilleras y no pequeñas, tiene ríos, tiene biodiversidad, hay 25, 28 microclimas, y esos recursos renovables y no renovables deberían ser la base para un buen proyecto nacional sólido. Sostenible. Sobre todo sostenible. ¿Qué ha faltado propiamente? Que tenemos un proyecto nacional muy débil. No tenemos propiamente un proyecto... ¿Producto de qué eso, Pelegrín? ¿De una falta de voluntad política o una disrupción de lo que son los procesos de toma de decisiones a través del desfase de los diferentes la geopolítica juega un papel político importante porque, como se ha explicado tantas veces, lo explica Helio Jaguaribe de manera brillante, los países de la región Caribe antillano y Centroamérica están en la zona de influencia de la mayor superpotencia, pero aquí precisamente en el Caribe vienen las grandes potencias retadoras de Estados Unidos en la etapa, vamos a decir, republicana, y también anteriormente venían las grandes potencias a luchar entre ellas, pero con Estados Unidos ya como potencia continental
vienen al reto, y construir naciones en estos espacios no es tan fácil. Es muy complejo, es muy difícil, sobre todo porque se desarrolla una actitud de dependencia, de subordinación colonial de las clases dirigentes. Padecemos de eso todavía, Sí, en plenos albores del siglo eso XXI. está muy arraigado, sobre todo porque hay sectores de la clase dirigente que afianzan su poder en la relación con las superpotencias. Relación de subordinación. De subordinación. Tú sabes que yo he acuñado la expresión finca con pasaporte de unos pocos dueños, precisamente para referirme a ese tipo de vínculo. Entonces, construirnos república, nación, proyecto nacional, ha sido una tarea difícil. Fíjate que República Dominicana, entre 1844, o podríamos ir un poco atrás, entre 1808, cuando se derrotan a los franceses aquí, hasta 1870, cuando se derrota el proyecto de anexión a Estados Unidos, tiene que luchar en solitario, virtualmente en solitario, con los franceses, los haitianos, los españoles, los norteamericanos, para poder afirmarse como nación. Por eso la historia nuestra generó admiración en personajes como el senador Charles Sumner de Estados Unidos. Sí. Ese discurso que Charles Sumner pronunció Allá en el Congreso. era admirando los esfuerzos de las pequeñas naciones insulares Sí. del Caribe por construir repúblicas inspiradas en el modelo republicano de Estados Unidos, porque la primera república... Pero la admiración de él fue sobre todo, no a la concreción del esquema político, sino de la conceptualización de nación en la defensa de sus intereses. Claro. Eso fue lo que él más admiró, sobre todo en el pueblo dominicano. Y pidió a los gobiernos norteamericanos que ojalá tener el discurso completo para que todos los diplomáticos norteamericanos, yo sé que ellos lo conocen porque se lo entregan, pero que ellos tienen que conocer que ese planteamiento sigue siendo válido, porque ¿a qué exhortaba el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos a los gobiernos americanos? Lo exhortaba a cuidar a las naciones de esta zona. A respeto, sobre todo. A respetarla, a cuidarla, a permitir que se desarrollaran como naciones amigas. Sí. Entonces, nosotros somos... A no violentar la identidad de los pueblos vecinos. ¿Qué pasó concretamente para que veamos cómo han evolucionado los acontecimientos? Bueno, en 1823 se formula la famosa doctrina Monroe, que vuelve a actualizarse, y el presidente Trump le llama Don Roy. No, es denominada ahora el colorario Trump. El colorario Trump de la doctrina Monroe. Como una réplica al colorario Roosevelt de 1904. Bueno, ellos hacen ese planteamiento, pero lo hacen con miras. Eso fue en 1823 la doctrina. Y en 1826, y eso amerita una buena discusión, en 1826 se hace el Congreso Anfictiónico de Panamá. Sí. Cuando uno mira los principios que se enarbolaron en el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar y Santander, donde fue convocado Estados Unidos y fue convocado Inglaterra y Holanda, lo que estaba planteándose ahí, básicamente, era la base de un gran esfuerzo panamericano. Sí. Pero Bolívar no le supo dar carácter a eso. No pudo, porque él tenía los problemas de, no era falta de voluntad, es que el problema de los caudillismos locales. Fue un problema de liderazgo, sobre todo. De los liderazgos locales.
Bueno, Él no pudo sostener. el proyecto del Congreso de Angostura de crear la Gran Colombia se rompe. Sí. Entonces, como si la Gran Colombia no puede mantenerse unida, no le puede pedir unidad al resto del continente. Y se divide, y entonces... Pero, ¿qué pasa? Hubo un periodo de oro de las relaciones panamericanas, donde Estados Unidos, vamos a decir, volvió a levantar Estados Unidos volvió a levantar esos principios. ¿Y tú sabes qué pasó? En el año 1954 se rompió, y sobre todo en el año 1959 con Fidel Castro y la Revolución Cubana. Felegrín, vamos a aterrizar en el patio porque el tiempo se nos va. Dime, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Y qué pasó con el proyecto minero Romero, un proyecto canadiense? Yo lo que creo es que es una expresión de la fragilidad del Estado. Yo cuando estaba en el ministerio estaba muy consciente de los problemas que hay, porque los problemas no son medioambientales, ojo. Los problemas aquí en República Dominicana... ¿A qué factor se corresponde? Mira, dentro del contexto geopolítico. Es un factor, es por razones del factor geográfico, mira, ahí se mezcla contaminación de agua. Ahí se mezclan muchas cosas. Cuando vemos ¿O hay intereses políticos involucrados? De todo hay ahí metido. Esa oposición del senador de San Juan tiene un carácter, podríamos decir, ambientalista o político en este sentido, debilitando la estructura del poder del Estado. ¿Qué pretensiones tiene el senador? Mira, yo no puedo, porque no conozco su pensamiento íntimo, pero sí te puedo decir que él sabe perfectamente que los problemas del Valle de San Juan no tienen que ver con la minería, porque en el Valle de San Juan ahora mismo no hay minería. Y los problemas estructurales que tiene el Valle de San Juan... Pero él habló como un técnico. Él habló, se puso un traje de técnico y dijo, este proyecto, el afluente ahí en la si lo ponemos a cordillera, especular, pudiéramos decir, ahí hay gente que está de inversiones dominicanas tratando de impulsar la minería. Y hay gente que no quiere que los inversionistas dominicanos sean parte de proyectos mineros. Eso es un primer factor. A lo mejor alguien está pensando que todas esas concesiones que están en esa zona y que incluyen la de Unigol y eventualmente se proyectan a la zona de Haití, donde el yacimiento es más grande, eventualmente se puedan unificar. Y entonces ya pudiera venir un megaproyecto, pero no con estos jugadores. Ya las acciones de Gold Quest se cayeron. Eventualmente eso puede que termine vendiéndose. Aparecerá una compañía que la comprará y eventualmente esperará el mejor momento. Te llamo ahora. Si hay un cambio de gobierno, a lo mejor entonces viene ya un nuevo discurso, un nuevo relato, y entonces el proyecto se recobra, se retoma. Yo vuelvo y digo, el pueblo dominicano tiene que aprender las lecciones. Tiene razón, y yo sí se lo advertí al presidente Medina en un informe que le preparé antes de abandonar el ministerio. Si en la zona central del país, donde está el distrito minero más importante de República Dominicana, donde está Barrigol y Golcor, donde está Falcondo, donde está Colmidón, no se eleva el estándar minero, no se redistribuye mejor la renta minera, no se fiscalizan mejor las operaciones mineras, es natural que en el resto del país haya muchas reservas con los desarrollos mineros. Eso es muy natural, porque nadie va a querer un proyecto que no traiga beneficio, que no se pueda extender. Aquí hay que pensar, como en un país pequeño, en ver cómo los recursos no renovables
la gestión responsable y con un alto estándar de los recursos no renovables garantiza el sostenimiento de los recursos renovables. Mira, Miguel Ángel, cuando yo entré al Congreso, para que veamos dónde está el problema, cuando yo entré al Congreso, 1994, hace ya 28 años, cuando yo entré al Congreso, llegó la Ley General de Agua. El doctor Balaguer, con el que yo hablaba varias veces, con frecuencia, me dijo a mí, ocúpese del agua, porque el mayor problema de la isla es el agua. Ocúpese del agua. Yo traté, por todos los medios, de que esa ley se le prestara atención y se convirtiera en una legislación, en un fundamento de una política de Estado, porque evidentemente la isla sin agua, República Dominicana sin agua, no tiene destino. Pues mira, tenemos 28 años y no se ha aprobado. Y no se va a aprobar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que revisarnos, porque el problema no son solamente los proyectos mineros. En ese sentido, Pelegrín, y viendo el fracaso de ese proyecto de agua, en breves palabras, porque ya tenemos el tiempo arriba, podríamos decir que este proyecto minero ha fracasado como resultado de la falta de confianza que puede tener una comunidad en lo que son las políticas públicas de Estado o de gobierno con relación al empoderamiento que pueda tener la comunidad y los privilegios dentro del contexto de los beneficios que deba dar un proyecto. Lo que está claro a la vista de todo el mundo es que el Estado es frágil, es débil. Que no es garantista. Que no... Podremos decir que no es garantista. No le da confianza a la población. A las poblaciones de que los recursos renovables y no renovables se van a gestionar en apoyo a las comunidades. A las comunidades, porque si la gente viera eso en el Distrito Central, yo estoy seguro que en San Juan ese debate no se estuviera planteando. Maestro, usted eso es así. Maestro, a la mayor brevedad, y por eso lo honora su titulación. No, cuando yo quiero resumir, yo resumo. Bien, amigos televidentes. Gracias, Pelegrín, por apoyarnos en esta sesión de una manera parca y lacónica, con temas tan, podríamos decir, encumbrados como lo que hemos tratado, y te invitamos a que sigas participando a una próxima tertulia, porque esto es una tertulia, no una peña como los domingos, a esta tertulia, para que podamos discernir algunos temas como este en beneficio de ese pueblo dominicano, pero sobre todo ese pueblo que siga aportando RD. A ustedes, amigos, les invitamos a que se suscriban a su canal Aportando RD, que le den a la campanita y nos vemos próximamente. Feliz resto de la noche para todos.